Buenas, hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que sí o sí cae en cualquier examen de historia de Europa, el antiguo régimen. Y es que para entender cómo hemos llegado hasta aquí, hasta nuestro mundo de hoy, es fundamental saber cómo era ese viejo orden. Venga, pues vamos al lío. Esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, entenderemos cómo era ese mundo tan estático, casi escrito en piedra, y cuál era su base económica. Luego veremos quiénes estaban arriba, los privilegiados, y quiénes sostenían todo, el famoso tercer estado. Y para terminar, claro, veremos cómo todo ese sistema se fue agrietando hasta que reventó con la revolución. Vale. Sección 1. Lo primero de todo, y esto es clave, es meterse en la cabeza de la gente de la época. A ver, no hablamos solo de que había reyes y campesinos, no. Hablamos de una mentalidad, de una forma de ver el mundo como algo fijo, inmovible, como si estuviera literalmente escrito en piedra. Y aquí está la idea central, la más bestia de todas. El principio del antiguo régimen era, simple y brutal. Nacías y tu destino ya estaba sellado. Punto. O te tocaba el palacio o te tocaba el campo lleno de barro. Y no había manera, pero ninguna, de saltar de un lado a otro. Eso de la movilidad social, de poder prosperar, olvídate, sencillamente no existía. Así que, si hay que quedarse con una definición de libro para el examen, es esta. El antiguo régimen era un sistema en el que la desigualdad, ojo, no se veía como algo injusto, no, era el orden natural de las cosas, casi como una ley divina. Muy bien, ya tenemos la mentalidad. Pero, ¿qué sostenía todo esto? ¿De dónde salía el dinero? Pues la respuesta es muy sencilla, de la tierra, y sobre todo del sudor y el trabajo de la inmensa mayoría de la gente. Y es que los números son una locura. La economía era casi exclusivamente agrícola. Fijaos bien, un 80% de toda la población eran campesinos. Un 80%, gente que vivía y moría atada a la tierra. Y claro, su vida no era precisamente un camino de rosas, era durísima. Estaban aplastados literalmente por una montaña de obligaciones y a cambio recibían, muy poquito. Con lo cual, aquí está el punto clave, ¿eh? Toda la base económica del sistema era tremendamente frágil. Dependían del campo, así que una mala cosecha y todo se venía abajo. Hambrunas, enfermedades y, claro, el descontento social empezaba a crecer. Vale, tenemos esa base económica tan inestable, y encima de ella se construía toda la pirámide social. Venga, vamos a subir hasta la punta, a ver quiénes estaban ahí arriba. Los privilegiados. Esta tabla es oro puro para el repaso, porque resume la estructura de los tres estamentos a la perfección. Mirad la diferencia entre la columna de privilegios y la de responsabilidades. Es que es brutal. El primer estado, el clero, y el segundo, la nobleza, no pagaban impuestos. 0. Mientras tanto, el tercer estado lo pagaba absolutamente todo y sostenía a los otros dos. Y esto nos dice mucho de la mentalidad de la nobleza, de esa división cultural tan bestia. Para ellos, trabajar era una deshonra. Lo único digno era vivir de las rentas, de lo que producían sus tierras. Tierras que, por supuesto, trabajaban otros. Ya hemos visto la punta del iceberg. Ahora vamos a sumergirnos en la base, en esa parte enorme de la pirámide que, en realidad, lo aguantaba todo. Y ojo, que el tercer estado no era un bloque homogéneo, ni mucho menos. Era un cajón desastre. Ahí estaba metido todo el mundo, desde el campesino más pobre hasta el artesano de la ciudad, pasando por banqueros, abogados, los que llamamos la burguesía. Y es justo aquí, en esta mezcla, donde empieza a cocerse el lío que hará que todo salte por los aires. Porque dentro de ese tercer estado había un grupo, la burguesía, que estaba ganando muchísimo poder económico. Tenían el dinero, vaya. Pero, ¿qué pasaba? Que aunque eran el verdadero motor económico del país, no tenían ni poder político ni prestigio social. Nada. Estaban totalmente fuera del club de los privilegiados. Entonces, la situación es esta. Tenemos una estructura viejísima y súper rígida y, por otro lado, una fuerza nueva, dinámica, con mucho dinero que está empujando para entrar. El choque era inevitable. Algo se tenía que romper. Y la cosa no se quedó solo en el dinero. A ese poder económico de la burguesía se le sumó otra fuerza potentísima, el poder de las ideas. Las ideas de la Ilustración, que hablaban de razón, de derechos, de que la gente valía por su mérito y no por su apellido. La combinación de las dos fue la tormenta perfecta. El sistema empezó a ser cuestionado desde su misma raíz. Esta frase lo resume de una forma genial. Es un sistema que muere, de su propio éxito. La burguesía se hizo tan poderosa, económicamente, que el viejo traje del absolutismo, sencillamente, ya no le valía. Se le quedó pequeño. El propio sistema había creado a su verdugo. Llegamos a un punto en que la tensión es ya insostenible. El sistema está a punto de estallar.
Y estalla. Es la conclusión inevitable. El colapso de ese viejo mundo. Y con la Revolución Francesa, todo ese viejo mundo salta por los aires. Se pasa de una sociedad de estamentos, donde el valor de una persona dependía de dónde había nacido, a una sociedad de clases, donde, al menos en teoría, el valor se basaba en el mérito. Pero esto no fue solo un cambio político, fue mucho más. Marcó el paso de una economía basada en la tierra al amanecer de algo completamente nuevo, la revolución industrial. El mundo, tal y como se conocía, estaba cambiando para siempre. Así que, para terminar el repaso, quedémonos con la idea principal. El antiguo régimen fue derribado porque se basaba en algo que hoy nos parece una locura: el privilegio solo por nacer en una familia u otra. Las claves para el examen son esas tres: una sociedad estamental súper rígida, una economía agraria muy frágil y el ascenso de una burguesía que tenía el dinero, pero no el poder. Y la pregunta que nos deja todo esto para reflexionar es: si aquel sistema cayó por cuestionar los privilegios basados en el nacimiento, ¿qué formas de privilegios se siguen cuestionando hoy en día?